Bendito sea su santo nombre. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a continuar con la primera carta de Juan. Ya estamos en recta final. Juan capítulo 5. Y vamos a hacer la lectura la lectura desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Tenemos primera de Juan capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Tenemos primera de Juan. Bien. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén a su palabra. Preciosa lectura, maravillosa lectura. Voy a cerrar esto que se va a caer. Bien, en los últimos 2 sermones anteriores, en cuanto al estudio de esta carta, hicimos una lectura amplia desde el capítulo 4 al versículo 7 e incluso hicimos la lectura de este mismo capítulo 5 hasta el versículo 3, para abarcar todos esos versos que ocupan de forma específica el único tema que resalta por encima del resto en esta porción concreta de las Escrituras, y el tema no era otro que el amor. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando por esos 2 sermones acerca del amor, el amor de procedencia, el amor manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y la responsabilidad y privilegio que nosotros como hijos de Dios tenemos respecto al amor. Eso ocuparon esos 2 sermones. En el día de hoy pasaremos y estrenaremos capítulo en un sentido y pasaremos también por los primeros versos, repitiendo la lectura, como han visto, de los primeros 3, ya que la semana pasada lo leímos simplemente para incluirlos en este relato y compendio que hemos mencionado hace un momento. Y aunque no nos va a ocupar mucho tiempo, ya que hemos hablado de todo lo que aquí ocupa, de alguna manera, en reiteradas ocasiones, vamos a ver cómo estos versos nos arrojan verdades necesarias de aprender, pero sobre todo hace énfasis en la persona divina y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndole a Él en la única persona necesaria e indispensable para la salvación. Es otro de los textos específicos, porque toda la Escritura en general, de forma explícita e implícita, pone a Cristo como el centro para salvación. No hay otra opción de obtener dicha gracia, sino mediante de la figura del Cordero. Pero hay momentos en las Escrituras que específicamente te lo mencionan, y este es uno de ellos. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nos encontramos, como no puede ser de otra manera, y acabamos de mencionar, a nuestro Señor Jesucristo en el centro de todo lo relacionado con la salvación. O como aquí menciona, de otra manera, que ahora explicaremos, como el centro de la posibilidad del milagro imposible del nacer de nuevo. Cristo en el centro de este milagro. Es importante notar cómo el apóstol Juan no solo centra el nuevo nacimiento en la figura del Mesías sin más, o sea, en una figura mesiánica sin más, sino que personifica la figura del Mesías en Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías.
que Jesús es el Cristo. No todo aquel que cree en el Mesías, sino todo aquel que cree que este Jesús, este Yeshua, es el Cristo. Esto puede parecer obvio en la actualidad, ya que todos conocemos que para ser cristiano, y ser cristiano está intrínsecamente ligada a la persona del Señor Jesucristo. Pero en aquel tiempo se podía creer en la figura del Mesías, pertenecer al pueblo de Dios, participar de todo lo relacionado con la fe y aún así no haber identificado a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Tenemos que entender el contexto. Hoy es obvio, eres cristiano, crees en Jesús. En aquel tiempo, ¿formas parte del pueblo de Israel? Sí. ¿Crees en la figura mesiánica? Sí, en cierta manera, de una forma explicada de una manera o de otra. ¿Pero quién es el Mesías? No sé. Algunos creían, otros no creían, otros ni tenían ni idea, no había WhatsApp, ¿entienden? Es por eso que Juan especifica y lo hace de forma personal y directa, señalando de una forma clara quién es el Mesías prometido por la ley y los profetas. O sea, la ley y los profetas apuntan a una figura mesiánica. Y Juan señala quién es esta figura mesiánica que apunta en la ley y los profetas. Y lo dice claramente. Es el carpintero de Galilea. Es el nacido en Belén, el hijo de María, sí, que según se creía era padre José. Es ese que por más de 3 años padeció, enseñó, sanó y revolucionó a Israel con su mensaje, su vida y su poder. Es ese que crucificaron en el Gólgota y que al tercer día resucitó. Es ese Jesús de Nazaret. Ese es el Mesías. Específicamente, no el Mesías, este Mesías, esta persona. Por tanto, ahora habiendo llegado al cumplimiento del tiempo y con él el advenimiento del Mesías prometido, ya no basta con creer en una figura mesiánica sin más. O sea, no podías formar parte del pueblo de Israel como toca e ignorar la figura mesiánica, porque el concepto del Mesías y el reino mesiánico está implícito en la enseñanza de la Torá y los profetas. Por tanto, no puedo formar parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, e ignorar la figura mesiánica. Estoy esperando la venida del Mesías. Hasta el momento estaba bien, pero ya no basta con creer que el Mesías tiene que venir. Ahora es necesario admitir que el Mesías ya ha venido. Ya no basta con seguir guardando la ley y estar sujeto a las directrices de tu rabino desde la sinagoga. Ahora solo existe una posibilidad de transformación, una posibilidad de salvación, una posibilidad de vida. Creer no solo que existe un Mesías prometido, sino que el Mesías prometido es Jesús el Galileo. ¿Notan cómo la revelación progresiva pone también al marco de su pueblo en responsabilidades mayores? Porque como enseña el apóstol Pablo, por mucha sangre judía que corra por el cuerpo de uno, por mucho linaje que uno posea, ¿verdad? Por mucha ley que guarde, por mucho Shammai o Hillel o Gamaliel o quien sea, se considera rama desgajada si no ha creído en la persona del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Por eso leemos en Hechos capítulo 4, versículo 11 en adelante. Este es Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mesías, Mashiach, no es un nombre, es un título. Uno no se hace salvo por creer en un Mashiach. Uno se hace salvo por creer en un nombre. Y su nombre es Jesús. No, yo creo en el Mesías, vendrá, no es suficiente. Vemos en la Escritura, en Hechos capítulo 4, como dice, este es el Mesías, no, este es Jesús. En este tienes que creer. No es que yo te puedo hablar del Mesías, de la identidad mesiánica, de cómo. No. Este Jesús, el carpintero, en este tienes que creer. Porque, escucha, que no hay otro nombre dado a los hombres. Que no es otro. Que no hay otro nombre, que ni vino ni vendrá. Este es el que vino, murió, resucitó y volverá.
Esto es altamente interesante y desarma la postura universalista que afirma que todos aquellos que ejerzan fe genuina, independientemente de donde depositen esa fe, serán juzgados por Dios de forma favorable. O sea, serán salvos en base a la genuinidad de su fe. Dicho de otra manera, para que me entiendan, el islamismo, el hinduismo, el budismo, aunque obviamente desde una perspectiva cristiana están equivocados, bajo este prisma universalista de salvación en cuanto a la fe, serán salvos por cuanto su fe no deja de ser genuina. A pesar de que el cristianismo diga que está equivocada, son genuinos en cuanto a la fe. Pero a la luz de las Escrituras es un auténtico disparate. La fe es algo esencial para la salvación, obviamente. No obstante, la fe tiene que tener el objetivo y el foco correcto. La fe no vale como fe sin más. La fe tiene sentido cuando señalas el objetivo que la Biblia señala. Porque si no, es una fe muerta, estéril, que no sirve para nada, más allá de las propias creencias y experiencias de las propias religiones que profesan cualquier otra fe. Es interesante notar que en ocasiones incluso vemos más entrega y sacrificio y devoción en muchas personas en religiones diferentes que personas que profesan fe en Jesús y son parte del cristianismo. Más devoción, más entrega, más radicalidad. Hay personas que por su fe se aíslan, lo dejan todo. Se ponen una bata roja, se rapan la cabeza y se van a una montaña por sus creencias, su ideología. Se entregan por completo. Incluso hay radicales que son capaces de ponerse un explosivo en el cuerpo, entrar en un lugar e inmolarse y matar a decenas de inocentes por su fe, convencidos de su fe. Una fe impresionante. Locura, pero fe impresionante, ¿no? Pero no se trata de la cantidad de fe que uno tenga. Voy a volver a repetirlo. No se trata de la cantidad de fe que te haga moverte de una forma impresionante en los caminos del Señor, sino dónde esta fe está depositada. No se trata de que tu fe te haga vivir de una manera impresionante como el apóstol Pablo. El Señor lo permita que todos vivamos así. Se trata de dónde depositaste tu fe. Porque no es la cantidad de fe lo que te salva, es dónde depositaste la fe lo que te salva. La fe en la persona del Señor Jesucristo es la que te hace acepto. Piensen en esto. Si aquellos judíos, esto para terminar y rematar el concepto del universalismo, porque eso se habla, no, su conciencia, qué culpa tienen ellos, han nacido aquí, sus padres les instruyeron, ¿Están? ¿Me siguen? Tienen fe, son devotos, hacen las cosas desde el corazón, son salvos, por tanto, Dios los juzgará correctamente, ¿no? Piensen en esto. Si aquellos judíos que tenían depositada su fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿me siguen? Dios de Abraham, de Isaac, el Dios bíblico, su fe depositada ahí. Su fe en la ley correcta, que ponían sus oídos en los profetas correctos y vivían correctamente. No serán contados entre los de su pueblo por no haber creído en la persona divina del Hijo de Dios, personificada en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Cómo llegarán a ser salvos aquellos que no tienen nada que ver con lo que está escrito en la Biblia? Si Dios de los de entre su pueblo que rechazaron dicen, no, tú sí, crees en mí, vale, mi palabra, los profetas, la sinagoga, el templo, el sacrificio, no crees en Cristo, desgajado. ¿Cómo vamos a considerar que una persona de una religión ajena a la fe bíblica pueda ser salva solo por su conciencia y su fe genuina? Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Por eso que en cuanto a salvación se refiere, tenemos que ser extremadamente específicos y saber identificar dónde es que se encuentra dicha salvación y dónde es que se tiene que depositar dicha fe y qué es lo que se tiene que predicar y enseñar. No son las buenas acciones, pórtate bien.
que obviamente después creer en Cristo y haber sido conocido por Él te hace portarte bien. Se trata de predicar a Cristo, aquel que vivió, murió y resucitó. ¿Han entendido esto? Fíjense con qué verso el Señor nos habla de Evangelio de una forma tan clara. Jesús es el centro de todo. Y la consecuencia directa de la fe, o quizá lo que la precede, en base al contexto teológico que apliquemos, tiene que ver con algo que se conoce como el nacimiento de nuevo. La fe en Cristo produce nacer de nuevo, o antecede el nacer de nuevo. En esta ocasión se refiere a ello expresándolo como los nacidos de Dios, dice, literalmente, los nacidos de Dios, pero se refiere al mismo concepto. Solo en esta carta encontramos este concepto mencionado en 7 ocasiones en sus diferentes contextos y formas de expresión. Pero es en el Evangelio del mismo autor donde encontramos el término más relevante acerca del nacimiento de nuevo, y concretamente en este Evangelio, en el Evangelio de Juan. ¿Y dónde y en qué contexto encontramos esta mención? Pues en su capítulo 3. Capítulo 3 famoso que todo el mundo conoce, el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero pocos saben a lo mejor que quizá está en el contexto de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo fue un fariseo, miembro del Sanedrín, por tanto lo que se podría decir un judío de renombre dentro del pueblo de Israel. Nicodemo, aunque lo podemos ver en los sucesos finales de los evangelios, participando en la sepultura de Jesús, trayendo óleos, etcétera, en Juan 19, lo que nos dice que probablemente creyó en su mesianidad, identificó a Jesús como el Mesías, fue algo que no ocurrió de repente, sino mediante una serie de sucesos y acontecimientos que incidieron en su fe. Y uno de esos sucesos, indudablemente, fue este encuentro de noche en días de Pascua que tuvo con el Señor Jesucristo. En esa noche Jesús le habla, entre otras cosas, de la importancia de nacer de nuevo, cosa que Nicodemo desconocía por completo y que Jesús le reprochó. En Juan 3:10 dice, respondió Jesús y le dijo, después de hablarle del nacimiento de nuevo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿qué te está diciendo esta pregunta retórica? Lo que está diciendo, pero ¿cómo tú, sobre todo tú, que no lo sepa un pescador de Galilea, bueno, pero tú, un maestro, y desconoces lo que es nacer de nuevo, Nicodemo? Este dato en concreto sobre la ignorancia del concepto de nacer de nuevo es en una figura, tan relevante como la del fariseo Nicodemo, perteneciente al Sanedrín, demuestra que el nacimiento de nuevo, aunque es algo que Dios transmitió desde el principio, era algo ignorado incluso por los sabios de Israel. Esta afirmación tan fuerte en la persona de Nicodemo, que Jesús señala y le reprocha, nos da una panorámica general del conocimiento o el nulo conocimiento del Israel del primer siglo del concepto de nacer de nuevo. No tenían ni idea de qué es eso de nacer de nuevo. Sé que tengo que vivir, guardar mandamientos, ir al templo, pero nacer de nuevo, ¿qué me estás contando de nacer de nuevo? El pueblo y los líderes, incluido Nicodemo, estaban tan saturados de la ley, tan extenuados por la tradición, tan cegados por el templo, por la sangre, por el pueblo, por la raza, que olvidaron la profecía. Tenían más atención al rabino que le explicara cómo se cumplía el mandamiento, que bien, que lo que la profecía prometió. Olvidaron que Dios habló sobre una transformación interna que llegaría con el advenimiento del Mesías. Se les olvidó. Se les olvidó que un profeta o varios nos prometieron que en un futuro, cuando el Mesías viniera, instauraría el nuevo pacto y ocurriría algo que nunca había ocurrido. Templo, animal, sacerdote, sinagoga, rabino. Pero ¿y la profecía? ¿A quién esperas? ¿Que venga el siguiente Shabbat o esperas a Cristo?
Se olvidaron de Ezequiel 36:25, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pero no solo de Ezequiel se olvidaron, sino también de Jeremías. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en los días que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Pero bueno, quizá Ezequiel, Jeremías, profetas prominentes, pero bueno, no es la Torá estrictamente. Pero es que también se olvidaron de Moisés. Porque en Deuteronomio 36 dice: y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Moisés, justamente después de recibir la ley y establecerla como pacto, adelanta el nuevo. Les da el pacto, que en ese contexto era nuevo, pero les adelanta el que vendrá. Vale, esto está bien ahora, pero más para adelante el Señor hará algo que hoy no puede hacer por causa de vuestra incredulidad. Pero en el advenimiento del Mesías, el Señor pondrá algo en ti que te hará cambiar de verdad. Como podemos comprobar, el nacimiento de nuevo es algo que ya fue enunciado desde tiempos antiguos. Y aunque no lo pudieron experimentar, tenían que ser conocedores de que llegarían días en los cuales el nuevo pacto sería instaurado y con él el necesario y esperado nuevo nacimiento. Pero no fue así. La mente de la mayoría fue entenebrecida por causa de su pecado, por causa de envanecerse en su nacionalidad y creer de que por formar parte de un pueblo ya lo tienes todo ganado. Hoy ocurre, ¿verdad? Soy de esta iglesia y mi pastor es fulanito de tal. Ni la iglesia ni el pastor te dan acceso a nada, solo el espíritu que recibes mediante la fe depositada en el Señor Jesucristo. Solo por esa gracia eres acepto. De ahí a que el Espíritu Santo inspira a su autor para que relatara el acontecimiento ocurrido con Nicodemo y para que más adelante nos enseñara no solo la importancia del nacimiento de nuevo, sino que este solo llegaría por depositar la fe en el objetivo correcto. Juan relata el acontecimiento de Nicodemo con Jesús explicándole el nacimiento de nuevo. Y más para adelante en la primera carta te dice que solo se puede nacer de nuevo si depositas tu fe en este Jesucristo. ¿Entienden esto? Sí. Continuamos. En esto conocemos que amamos, vamos a ir más rápido ahora, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Versículo 2. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En la última parte del verso 1 y el verso 2 nos vuelve a refrescar la memoria acerca del amor bidireccional que tenemos que tener hacia Dios y hacia sus hijos. O sea, amor a Dios y amor al prójimo, reivindicando la esencia y naturaleza de la ley. La segunda parte del verso 1 dice: todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que engendró no es otro que Dios mismo, ya que el contexto nos habla del nuevo nacimiento que recibimos de Dios por creer en Jesucristo. Por tanto, Juan sigue con la analogía y nos muestra a nosotros como hijos engendrados por el Padre. Y por eso, con la misma analogía de nacer de nuevo, dice: al que ama, al que engendró. ¿Quién engendró? El Padre. Al que ama, al Padre, al que engendró, y al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es engendrado por él? El que engendró es el Padre. El que han sido engendrado por él somos usted y yo y todos nosotros. Por tanto, el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él, que es otra forma de decir, en un contexto de nacer de nuevo, el que ama a Dios y ama al prójimo. El que ama al prójimo tiene que amar a Dios. Por tanto, no es otra cosa que lo mismo dicho de otra manera. El verso 2 lo reitera
intercambiando los términos. ¿Recuerdan que hablemos de esto? Conocemos que amamos a nuestros hermanos porque amamos a Dios. Y conocemos que amamos a Dios porque amamos a nuestros hermanos. Pero enfatiza, para resaltar algo diferente, algo que la semana pasada decíamos que era vital. Y es que dice que el que ama guarda sus mandamientos. Los guarda. ¿Alguien se acuerda por qué es importante esto más allá de lo evidente, que tenemos que guardar mandamientos en este contexto? Yo se lo digo porque cuando se habla del amor como parte fundamental de nuestra vida, en ocasiones se nos cruza la mente, ¿recuerdan? Se nos puede cruzar a la mente y se creen que como ya amo, no tengo necesidad de leyes. Porque el énfasis es este. Quien ama ha cumplido la ley. El amor me lleva a guardar mandamientos y no al revés. Pero sabemos que sus leyes son importantes y no las podemos ignorar. Ya que aunque la ley ha dejado de ser nuestro ayo, no deja de ser la ley de Dios que regula la moralidad del hombre. E ignorar el libro de instrucciones es un auténtico suicidio, ¿me entienden? Por tanto, el cumplimiento de esta ley moral que apunta al carácter y naturaleza de Dios sigue vigente para nuestras vidas y es la que refleja si es en qué realidad amamos a Dios, ya que el que ama guarda sus mandamientos. En otras palabras, decimos que el que ama a Dios guarda sus mandamientos porque automáticamente vemos en el que guarda sus mandamientos un amor a Dios. Sabemos detectarlo. El que guarda su ley, sabemos distinguir que es un hombre o una mujer que ama a Dios. ¿Por qué? Porque guarda sus mandamientos. No solo dice lo amo, no solo llora cuando ora, sino que cumple. Continuamos con el verso 3, que no solo reitera la idea de que amar a Dios es guardar sus mandamientos, es una prueba irrefutable, sino que añade otra vez algo muy interesante. Dice, verso 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y ahora dice, sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. La afirmación a resaltar en este verso es altamente significativa, pero puede llegar a ser confusa, ya que el texto nos dice que sus mandamientos no nos son gravosos. A ver si me siguen y están en el mismo sentimiento que yo. Las palabras que nos encontramos para gravosos en griego tiene que ver con peso, con carga. Dicho lo cual, el texto sonaría así. Sus mandamientos no nos son pesados, no nos son una carga. Tenemos que decir que para muchos esta expresión que afirma que sus mandamientos no nos son gravosos no produce ninguna confusión. Muchos lo leen y ya está. No les produce ninguna confusión, ningún impacto. Sus mandamientos no nos son gravosos. No pasa nada. Y no porque han comprendido lo que significa, que iremos ahora, sino más bien porque no han entendido cuál es el camino de santidad que demanda el Evangelio. Al no entender el camino, y por supuesto ni siquiera empezar a haber caminado ese camino, no les resulta impactante que diga la Biblia que sus mandamientos no nos son gravosos. Por tanto, al escuchar que el mandamiento no es gravoso, no le produce ningún vuelco al corazón que haga indagar el por qué dice que no nos son gravosos, ya que el contexto de su vida y su interpretación de lo que para él es ser santo no le produce ningún agravio a la hora de vivir el Evangelio, el camino de Dios. Es todo un... ¡Qué gravoso! Relaciona esto así, de esta manera. Es por eso que encontramos respuesta como que la vida de Dios es fácil y somos nosotros lo que lo complicamos todo. ¿Han escuchado alguna vez esto? O la respuesta ante la pregunta ¿cómo estáis? Estamos gozando siempre. Y es un continuo, una sensación extraña. Pero cuando uno ha comprendido el camino de la santidad, tras analizar cuáles son sus mandamientos y haber comenzado caminando por este camino del Evangelio, o sea, sobre todo poniendo por práctica aquello que ha aprendido, que demanda la Biblia, se da cuenta que la demanda es absoluta y que el camino es muy difícil de transitar. Que el camino es absolutamente extremo
Y por eso cuando alguien le dice estamos gozando 24 horas al día, se extraña. Porque a veces es difícil identificar el gozo. Porque a veces es difícil extender la mano. Porque a veces es difícil levantar la cabeza. Porque a veces es difícil decir que no. Claro, si no hay restricción y no hay noes en tu vida, no hay pelea. Pero la vida del creyente está lleno de negativas ante lo que el mundo ofrece. Y eso cuesta la vida. Ahora bien, el veredicto, quién tiene la razón respecto a esto, no se establece en base al argumento subjetivo del individuo, no en lo que yo diga o en lo que diga otro, sino en lo que dice la Escritura. Pero es que lo particular de todo esto es que las Escrituras nos enseñan esta realidad. Las Escrituras nos hacen, cuando leemos esto, que leamos que sus mandamientos no son gravosos y si no lo entendemos, haya un desajuste o un pesar. ¿Cómo? Señor, a veces me agravan, a veces me cuestan. Porque la Escritura dice, Mateo capítulo 7, versículo 13-14, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. En Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Noten el peso de la cruz. Por tanto, solo aquellos que se sujetan a la ley de Dios experimentan las consecuencias de la obediencia. Experimentan el soportar el agravio, experimentan la soledad, experimentan el señalamiento, experimentan la pérdida, experimentan el arrebatarle a sus hijos lo que todos los hijos tienen, lo experimenta en su sangre, experimenta el perder, el agachar la cabeza, el no poder saltar, el no poder hablar, el tener que dar, el tener que callar, lo experimenta el sufrimiento de la obediencia, el no poder cumplir tus sueños sino los de Dios. Son abnegaciones, cosas que uno deja porque camina el camino de la obediencia y eso a veces pesa. ¿Entienden? Por tanto, cuando encontramos estos textos, sus mandamientos no son gravosos. Aquellos que están padeciendo por la verdad del Evangelio, que han sufrido el agravio, que alguien les ha hecho mal, les ha buscado el lío más grande del mundo y tienen que perdonar y poner la otra mejilla. Leen Primera de Juan y dicen, Señor. ¿Me entienden ahora? Claro, el que no hace nada, el que se revolvió, se defendió y tomó lo suyo. Pero el que perdió... Sin embargo, ocurre algo sorprendente. Y es que aunque esto es una realidad identificada, o sea que sabemos que esos sufrimientos vienen por la cruz, sabemos identificar por qué causa viene el agravio. Y no es el pecado. Las consecuencias del pecado no son de Dios, son las consecuencias del hombre por pecar. Dios simplemente castiga, juzga y rectifica, ayuda a rectificar. Hablo de las consecuencias de la obediencia, que es diferente. Porque hay gente que confunde las consecuencias de la cruz porque está sufriendo las consecuencias de pecar. No, las consecuencias de pecado están en un sitio y esto es las consecuencias de la cruz de Cristo, que es otra cosa muy diferente. Pero como decíamos, sabemos identificar que las consecuencias de la obediencia vienen por la cruz. Pero aún así, seguimos abrazándola y alineándonos con lo que desde la cruz, el que estaba en la cruz nos dice. Y ocurre algo increíble que podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 119. Dice, sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. El 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y el 103 dice, cuán dulces son en mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Las palabras que producen esto, las palabras que dicen, tú no, todos sí, tú no. Esas palabras son dulces en mi vida.
Me desgarran el alma, pero son dulces en mi boca. No obstante, nos encontramos con algo difícil de entender. Y es que, ¿cómo explicamos que el mandamiento no nos es pesado según Juan, cuando en realidad en muchas ocasiones el poner por obra la ley, y aunque sea dulce a mi paladar, cumplir sus exigencias nos cuesta tanto? Esta es la respuesta. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La respuesta no la encontramos solo en Cristo. No la encontramos sino solo en Cristo, mejor dicho. Solo Cristo es la respuesta, ya que los mandamientos nunca dejarán de ser extremos, ya que la obediencia nunca dejará de existir. Nunca dejarán de ser fáciles de cumplir. Nunca disminuirá la demanda que viene del cielo. Pero no nos son gravosos porque vivimos en obediencia por Él y solo para Él y mediante Él. Él es el que está con nosotros acompañándonos a llevar el yugo. Él es el que nos da fuerza también para poder soportarlo. Por tanto, ¿por qué obedezco? ¿Por qué no me espeso? Porque Él está. Porque le amo con el amor que Él me dio primero. Y por tanto, aunque me cueste, no me pesa. Porque el que obedece por amor, el peso no es tan peso, ¿verdad? Pero más fuerte que esto, como hablamos, no solo tiene que ver con fuerza, sino con amor. No es solo la fuerza que te da Dios la que te ayuda a guardar mandamientos y a seguir caminando. Es su amor. Una historia de amor que te lleva a la obediencia. Porque cuando ama, el peso apenas se siente. Si no, dígaselo una madre para con sus hijos, un padre para con sus hijos. Últimos versos, terminamos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Estos últimos versos que tenemos delante hacen afirmaciones contundentes en cuanto a la condición del creyente para salvación y en cuanto a la fe que le da acceso a esa misma salvación. Podemos ver, como nos dice de forma contundente, que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Lo voy a volver a repetir y escucha, porque a veces vemos al mundo como un gigante indestructible. Recuerden que nosotros estamos preparados para que con piedras de un arroyo matemos gigantes. El mundo puede parecer un gigante, pero tenemos un arroyo lleno de piedras. Recuerden esto, porque a veces ponemos es imposible, el mundo, mi contexto, mi marido, mi mujer, la gente, el trabajo. No, perdona. No, el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué decimos que es contundente? Porque se expresa en un contexto de absolutos. Si se dan cuenta, no dice que aquel que nace de Dios puede vencer al mundo, o quizá vence al mundo, o tal vez venza al mundo, sino que utiliza la expresión absoluta, vence al mundo, lo hace. Si notan, el tiempo verbal está en presente. No dice venció, ni vencerá, sino que vence, denotando una salvación presente, total e intemporal, señalando aquello que hizo Dios en favor del ser humano como algo determinante y definitivo. ¿Qué significa, pastor? ¿Que el que tiene a Dios no cae? No, cae. A veces es vencido puntualmente por el mundo, pero no es una victoria, no es una batalla que se pelea y se pierde y es definitiva. Es un tropezar en el camino. Es una derrota puntual, porque aquellos que son suyos, con su poder se levantan. Y donde en un tiempo fueron derrotados, en otro tiempo salen victoriosos. Porque el que es nacido de Dios no venció, no vencerá, vence al mundo. ¿Lo creéis? Precisamente este es el concepto de nacer de nuevo, si no se han dado cuenta. Un milagro que no puede revertirse. Estamos hablando que lo dice en presente. No venció,
y ahora ya no. O ahora estás mal, vencerá. No, que vence, que has nacido de Dios, que vas a vencer al mundo. Y ese es el concepto de nacer de nuevo. Es algo irreversible, que no se puede revertir. Como hemos dicho, no estamos hablando de perfección, sino de una vida que ha sufrido el milagro de la regeneración en base a las capacidades de Dios mismo y del individuo, y no del individuo. No son tuyas, sino de Dios. Por tanto, de la misma manera que un hombre no puede acceder a la salvación por su propia cuenta, tampoco puede revertirla por su propia cuenta. No podemos revertir lo que Dios determinó salvar. De la misma manera que tú no tienes fuerzas por tu propia cuenta para acceder a la gracia que viene a través del sacrificio de Cristo, tampoco tienes capacidad para poder revertir lo que Dios señaló. No puedes desregenerarte a capricho. ¿Entienden? Y como veremos en el verso 13 de este mismo capítulo, el propósito de Juan como tarea principal de escribir Primera de Juan, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Lo hablemos en las introducciones, en los primeros sermones. ¿Cuál era uno de los propósitos que la propia carta establece como objetivo que tenía Juan a la hora de escribir la carta? ¿Cuál era? Lo que leemos en el versículo 13. ¿Y qué dice? Os escribo esto para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Entienden? Para que sepáis que tenéis vida eterna, que la habéis obtenido. Todo lo que os estoy hablando es para que entendáis que a pesar de las dificultades, el Señor, que es tardo para la ira y pronto en misericordia, os rescatará del lugar donde estéis. Porque ya habéis obtenido algo que recibisteis por gracia. Regocijaos en esa verdad y vivir en obediencia. Pero después de hacer tal afirmación contundente, nos muestra el vehículo por el cual tenemos acceso. Y no es otro que nuestra fe. Ese es el acceso, la fe. Juan lo expresa así: esta es la victoria que ha vencido al mundo. Obviamente el que ha vencido al mundo es Cristo. Pero ahora Juan personifica la victoria en otro objeto importante que te da acceso. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y ahora dice, nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Por qué? Porque la fe te da acceso a aquel que venció al mundo. Mis hermanos, esta expresión a los legalistas no les gusta para nada. Esto a los que reivindican la ley como medio de justificación tanto para vida como para salvación les molesta un montón. Porque ¿cómo no seré yo el que haga algo? ¿Cómo no seré yo el que haga algo para acceder a la fe? Yo no tengo nada que hacer. Hay como una necesidad de tener algún tipo de mérito a la hora de acceder a dicha salvación, como un deseo de querer participar en algo que no tengo acceso porque no tengo poder. Y por eso les molesta. Pero esta es la realidad, la que encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es más, si prestamos atención, la victoria que obtenemos por la fe no es nuestra, como hemos dicho, sino de Cristo. Y así como lo expresa el último verso que nos ocupa hoy. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Notan cómo está relacionado el verso 4? ¿Qué es lo que nos da acceso? Parafraseando, nuestra fe. ¿Cómo obtenemos la victoria? Mediante la fe. ¿Pero qué es lo que vence al mundo? El creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, ni siquiera nuestra fe es motivo de vanagloria por dos motivos fundamentales. El primero, el que encontramos en este verso que estamos mencionando todo el rato. Nuestra fe nos da la victoria, pero porque depositamos nuestra fe en la persona correcta. Pero va más allá. El segundo lugar, tenemos que decir que ni siquiera nuestra fe es nuestra. O sea, no es que nuestra fe que está depositada en otro nos salva. Él pone en la acción de salvación, yo deposito mi fe en el que me salva. 50-50. Yo pongo mi fe, Él me salva. La salvación viene mediante Cristo, pero gracias a mi fe. ¿Me entienden? Pero es que ni nuestra fe es nuestra. ¿Lo creéis? Nuestra fe no es nuestra, dice el texto. No de vosotros, pues es
don de Dios. ¿Qué dice Romanos 10? ¿Recuerdan? 17. Así que la fe es por el oír. O sea, viene el mensaje del Evangelio y tengo fe. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo oír? Dice, y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, si tenemos fe, es gracias a que Dios abre mis oídos para poder escuchar. Por tanto, obviamente, no soy yo el que muere por mí mismo, claro, pero es que tampoco soy el que ejerce fe desde mi propia procedencia. Hasta la fe viene de Dios. Por tanto, esto no es un llamado a desvalorizarte. Esto no es un llamado a hacerte de menos. Esto es un llamado a entender la gracia que has recibido. Que sin tener posibilidad de hacer nada, Dios te lo dio todo. Sin tener posibilidad de acceder a nada, estando en tus delitos y pecados, no siendo bueno, Dios te salva. Estando en tu miseria, el Señor mete la mano en el barro y te rescata. Así lo hace Dios. Te levanta por encima de todo. Te levanta por encima de nuestra miseria. Y aquí coinciden tanto arminianos como calvinistas. Es decir, es igual a qué sector teológico o hermenéutica aplicar. Todos coincidimos en que Dios salva. Solo por Cristo somos salvos. A Él la gloria. En conclusión, mis hermanos, esa es la fe que nos salva. Una fe en Cristo que nos regenera. Una fe en Cristo que nos regenera, que nos hace nacer de nuevo, que nos hace vivir una vida en santidad. Una fe que nos ayuda a caminar. Una fe que nos conecta con aquel al cual tenemos que tener devoción. Una fe depositada en el único nombre en el cual podemos obtener este regalo para la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. Oramos al Señor. Inclina tu cabeza.